Bienvenidos a la parte 3, los precursores olvidados de la Reforma Protestante, en lo alto de Mike Ávila. En este programa, continuaremos estudiando la persecución de los valdenses, y esta historia nos llevará a su exilio y luego, desde su exilio, los veremos en su glorioso regreso. Pero primero, vamos a visitar una mazmorra donde muchos valdenses dieron su vida por Cristo. Y también, Elena de White visitó este lugar hace más de 100 años. Veamos cómo se ve hoy. Bien. Estamos parados aquí, en un pequeño campo detrás de la iglesia romana aquí en Toricabice y, siempre ha habido, dos iglesias en los valles. Con frecuencia, están muy juntos. La iglesia valdense y la iglesia romana. Y algunos de los registros históricos que hemos revisado hablan de un fuerte, que veremos más tarde esta mañana, en la colina de aquí, que, en realidad, fue controlado eventualmente por la Casa de Saboya, y que solían tomar muchos de sus lugares de Walden a hombres, mujeres y niños, encarcelarlos y allí estaban. Dos túneles allá arriba. Un túnel baja a esta iglesia, y otro túnel va a una casa que se usaba como convento en esos días y, tenemos alguna evidencia de que muchos, valdenses perdieron la vida en esta área de los túneles, bajando a estos dos lugares, por lo que visitaremos esos túneles en el fuerte un poco más tarde esta mañana. Es difícil creer que debajo de este hermoso edificio se encuentre uno de los túneles donde 100 valdenses fueron martirizados solo por tener la palabra de Dios. Muy pronto, el testimonio recto será predicado de nuevo, y estallará la persecución como las de la antigüedad. Aquí estamos en el fuerte Santa María, por encima de Torre Felice. Y, justo detrás de nosotros, en la montaña, hay una antigua iglesia valdense que usaron durante unos 300 años.
Y el pastor Esteban Janivel va a explicar un poco sobre la historia interesante de lo que sucedió aquí con respecto a esta iglesia. Entonces, ¿qué pasó con esta iglesia? Bueno, al fondo tenemos la antigua Torre Peliche. Oh, behind us we have the old Torre Peliche, ancient Torre Peliche. Y podemos ver a lo lejos el campanario y la iglesia, el templo valdense de Icopieri. So the Waldensian temple, Icopieri, is right back over here. It's an ancient Waldensian temple. Fue construido en el límite máximo permitido a los valdenses de habitar en el valle. It was constructed at the very border or the limit, the lower limits of where the Waldensians were permitted to come down from the mountains to live or to construct anything. A los valdenses les estaba prohibido permanecer y vivir en la parte baja del valle donde era más fértil. The Waldenses were forbidden to come down into the fertile valley. They had to stay above a certain level. Por ejemplo, se recuerda que en los años de guerra, especialmente en 1663, in 1663, during the times of war, los valdenses se reunían al culto y haciendo asambleas en el templo de Icopieri. The Waldenses would assemble there and have worship services in the Icopieri temple. Y cuando esto sucedía, los soldados de aquí del fuerte disparaban con sus fusiles o cañones de bajo calibre a los valdenses que estaban reunidos. And during that time, the soldiers up here on this area where we're standing at the fort would shoot their guns and cannons of low caliber, and they would shoot them at the people that were assembling there at that church. Y se dice que los hombres de Janavel, el héroe valdense, se subían al techo del templo y correspondían a los disparos. And it's recorded that Joshua Janavel, and some of his men would actually climb up on the roof, on the rafters in the roof of that temple that we see over there, and they would shoot back and try to defend themselves against the soldiers that were just taking pot shots at the people coming in and out of the church. Si miro aquí a la izquierda, puedo ver el fuerte de Santa María, donde tenían a los soldados. Y así fue, era un lugar muy peligroso para adorar en esos días, pero la gente estaba dispuesta a arriesgar sus vidas para ir a la iglesia. Y hoy me pregunto cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir a la iglesia si hay una buena posibilidad de que nos disparen. Esto nos da una idea de cuán difícil era la vida y la supervivencia en esos tiempos aquí en Torre Peliche. This gives us an idea of how hard it was to survive back in those days in Torre Peliche. Este lugar fue construido como fortificación militar. This place was constructed as a military fort. Aproximadamente al inicio del 1500. About the start of 1500. En realidad, el único sentido de la construcción de este sitio fue la represión y control de las poblaciones valdenses. The main purpose of this fort was to control and repress the Waldensian people here in this valley. Incluso hoy en día, todavía se pueden ver las murallas y el puente que conduce al fuerte. Justo dentro de esta entrada hay un campo donde una vez estuvo un convento llamado Santa María. Es aquí donde los valdenses fueron interrogados por los inquisidores. Estamos aquí en un lugar muy especial. En realidad, me siento como si estuviera en terreno sagrado aquí, como verán en un minuto. Algunas cosas muy terribles le sucedieron aquí mismo al pueblo de Dios.
Esto está arriba de la fortaleza, dentro de los muros de la fortaleza, los muros interiores, y aquí es donde tomaron a los valdenses y los llevaron a estos túneles, y les hicieron toda clase de cosas antes de llevarlos por los túneles y a veces en los túneles. Y hay 2 túneles aquí abajo. Un túnel, creo que es el de la derecha, va a la iglesia católica de abajo y el otro iba a una casa que estaba siendo utilizada como convento, y estaba cerca de un cementerio que tenían allí para la iglesia católica. No podemos entrar en esa área en este momento. Entonces, lo interesante es que hay un libro que la mayoría de la gente nunca ha leído. Se llama Bosquejos históricos de los Adventistas del Séptimo en Europa, y la señora White, Elena G. de White, hizo 3 viajes a Europa. Y aquí, ella describe su visita a este lugar real. Y no tengo la cita exacta porque no trajimos el libro con nosotros hoy. Pero en este libro, dice que visitó, en realidad bajó en una de sus visitas aquí a Torre Pellice en el 1800. De hecho, ella se arrastró por aquí, y debido a que hay mucha humedad aquí, allá, ella pensó que las enredaderas verdes que bajaban tenían humedad, y dijo que eran como perlas que brillaban al sol. Y, hoy en día, se pueden ver las enredaderas que crecen allí, así que es una historia asombrosa en la que ella dijo que en estos túneles, ella dijo que Dios le mostró que hubo algunas cosas terribles que le sucedieron a los Waldenses. Sus hijos fueron secuestrados, torturados, y todo, y puestos aquí. Las mujeres eran muy amables. Dijo que hay cosas que se hacen en estos 2 túneles hacia el Waldenses que no son dignas de ser descritas por ninguna pluma humana. Fue terrible. Ella dijo, solo en el juicio, estoy parafraseando su declaración de ese libro. Ella dijo, solo en el día del juicio se sacarán a la luz las cosas que se hicieron aquí al pueblo de Dios. Y entonces, vamos a ir aquí. En este momento, ha sido, casi como un basurero, así que tenemos que tener cuidado. Está oscuro allí y han bloqueado ambos túneles después de unos 8 pies o 10 pies. Por lo tanto, ni siquiera me gustaría arrastrarme por esos túneles ahora porque ha pasado tanto tiempo que podría derrumbarse sobre nosotros. Así que vamos a entrar en la apertura de los túneles, y trataremos de mostrar que hay 2 túneles allí. Y, como verán, hay algo de basura y latas y botellas rotas y cosas, pero al menos tendrán una idea, y se darán cuenta de que Elena de White escribió esto acerca de este mismo lugar. Así que es un lugar sagrado y, oren por los descendientes de estas personas para que reaviven su fe. Elena White profetizó que en los últimos días, muchos valdenses regresarían a la fe de sus padres a través de los esfuerzos de los valdenses que eran su propio pueblo que aceptaría la iglesia remanente, y aceptaría el mensaje de los 3 ángeles y la pronta venida de Jesús. Ahora veremos este triste pero sorprendente lugar. Cuando Ron baja al agujero en el suelo, tiene que tener cuidado para ver si hay serpientes o animales que puedan estar viviendo en este lugar como refugio. Es interesante que sea la primera vez que un Stefan está en esta mazmorra. Si no fuera por la descripción que hace Elena de White del lugar, nunca habríamos encontrado este agujero en el suelo. La entrada a esta mazmorra es muy baja, y es difícil de ver después de estar bajo el sol brillante. Al comenzar mi descenso, se pueden ver las mismas enredaderas que Elena de White vio hace más de 100 años. Es increíble que sigan creciendo aquí. Al doblar la esquina, una gran sala se abre a nuestra vista y podemos ver los 2 túneles. Bien. Ahora, aquí estamos dentro del túnel, la abertura del túnel. Desde que estuve aquí hace varios años, han vertido cemento. Puedes verlo aquí abajo. Todo esto es cemento aquí arriba. Todo este túnel ha sido cerrado. Puedes verlo aquí. ¿Lo ves?
Al mirar este techo, nos damos cuenta de que es un arco en construcción Keystone, lo que lo hace muy fuerte. Quiero echar un mejor vistazo a esto en esta apertura aquí donde solía estar, para que realmente podamos ver que realmente fue una apertura. Como pueden ver aquí, no solo hay la humedad que ha corrido por esta pared, sino que hace que parezca que hay una demarcación, pero esa no es la demarcación. La demarcación está aquí mismo. Puedes ver una línea que viene hasta aquí. Y luego, aquí abajo, pueden ver las piedras adicionales que se agregaron más o menos aquí. Y luego sube por aquí. Así que esta es la demarcación, como pueden ver, esta es el área de lentejas aquí. Esta parte se agregó extra, llenando esta área, y están tratando de disimular que no sucedió aquí. Pero en realidad hay una apertura que atraviesa. Más tarde, pudimos obtener esta foto que reveló un segundo bloqueo en el túnel. Aquí está el otro de este lado, y podemos apuntarlo a la izquierda, y voy a arrastrarme allí. Esa es la otra ficha. Ya hemos parado este. ¿Puedes ver mi suciedad? Y este es el que bajaba hasta Torre Pellice. ¿Te imaginas lo que era cuando ya había sido torturado, y probablemente, medio vivo, y maltratado de todas las formas posibles, para luego ser traído aquí sabiendo que esta era tu muerte segura, que nunca volverías a ver la luz del día, y fue increíble estar aquí en el lugar exacto? Por lo tanto, estamos parados en un lugar que fue testigo de muchas atrocidades, y, a veces, la gente era asesinada en este mismo lugar aquí mismo, y luego sus cuerpos eran bajados y puestos en el cementerio, de una manera secreta. ¿Tiene algún comentario sobre esto, pastor? Bueno, creo que es importante resaltar el tipo de historia que hay aquí. It's important to kind of review and jump back to the history of this place. En la comunidad valdense siempre se ha transmitido oralmente una serie de cuentos y de acontecimientos. In the Waldensian history, they have a tradition of passing down stories and happenings. Hay también documentación, There's documentation, pero en relación a la historia macabra de este sitio, but in relationship to the macabre history here, los relatos oficiales tratan de minimizar y de esconder muchas de estas situaciones. so the official records try to hide and to minimize what happened down in here. Porque crearía o reavivaría muchas enemistades. Because otherwise it would create a revival of enmity and all kinds of bad feelings against them. Pero si realmente sucediera lo que históricamente merece este sitio, But if the things that happened historically that in this very place, estoy seguro que llegaremos a descubrir muchas cosas. I'm sure in reality we would discover many things. Personalmente creo que es necesario una revisión histórica I really personally believe that we need to review history. y no conformarse a lo que es políticamente correcto. And let's not, we don't need to stick with what's politically correct. Saliendo de los túneles, nos encontramos con una pequeña carretera que desnuda el fuerte.
A medida que caminamos por esta hermosa calle, encontramos la entrada principal en la muralla. Finalmente llegamos a este cementerio cerrado y cubierto de maleza donde no hay marcadores que se puedan ver. Es aquí donde yacen las fosas comunes o valdenses, esperando la venida de Jesús. Al día siguiente, nos dirigimos a seguir la ruta del exilio. Esta es la autopista que cruza los Alpes de Cochin hasta el sur de Francia. A medida que subimos esta hermosa montaña, llegamos a un lugar donde los valdenses murieron de desnutrición e hipertermia. Después de pasar un tiempo disfrutando del aire fresco de la mañana, nos dirigimos a nuestra ubicación. El paisaje de la madrugada es insuperable mientras continuamos nuestro ascenso a la cima. Este pase fue increíble. Con su elevación de 2.000 metros, te lleva por el antiguo camino que Pablo cruzó en su viaje a Italia. Y sin mencionar que este lugar es también donde el general Berthier, que estaba bajo el mando de Napoleón, cruzó estas mismas montañas para venir a tomar cautivo al Papa en 1798. Finalmente llegamos a esta increíble cumbre. El pastor Stefan nos dice que aquí arriba, en el frío manzanés, en el pasado entre Italia y Francia, que durante el mes de enero y febrero del 1687, los valdenses que fueron liberados de sus prisiones, que sobrevivieron a la privación y la tortura, fueron escoltados por soldados de la Saboya, mientras el sacerdote vigilaba para asegurarse de que los valdenses no volvieran. Y con la esperanza de morir en el frío glacial, se abrieron paso a través de Francia hasta Ginebra, Suiza. Que habían sobrevivido, The ones that had survived, fueron escoltados por el ejército de Saboya they were escorted by the soldiers of the Savoy, y hacia el exilio en Ginebra. and they were on their way to the exile to Geneva. Y el grupo principal que se detiene aquí The main group that stayed here for a little while, en febrero del 1687, in February of 1687, hacen etapa en este lugar, they stayed here for a little while. y la crónica dice The chronicles say que esa noche que estuvieron aquí, the night that they spent here, 47 personas murieron esa noche. 47 people died right here that night. Entre ellos, Among them, 6 soldados. 6 soldiers even died. Es decir, los soldados estaban bien equipados. That is to say, the soldiers who were well equipped and dressed, Los soldados tenían abrigo, they had overcoats, tenían comida, they had food, y aún así el frío los mató. and even then, the cold killed them. Imaginemos cuánto era el sufrimiento para estos pobres valdenses que salían después de haber sobrevivido a 9 meses de prisión, mal vestidos, enfermos y sin comer. Imagine what it was like for those poor Waldenses that after 9 months of not having enough food and they were malnourished and sick and they didn't have any good warm clothes, imagine what it was like for them. La única fuerza motriz en sus corazones era la esperanza de llegar a la libertad. The only thing that sustained them, the only thing that gave them strength was their hope for liberty. Y Be free. todos alimentaban en su corazón poder llegar a Ginebra y encontrar a alguno de sus amigos o familiares que hayan sobrevivido. They were just hoping that they could possibly make it to Geneva, or they could find people and maybe some friends or relatives that would give them food and clothes and help them survive. Se alentaban unos a otros. They helped each other. Verás que vamos a encontrar a nuestros seres queridos en Ginebra.
don't worry, he says, they encourage each other. They said, we're going to see some of our loved ones in Geneva. That's how they encourage themselves to make it through that night. Y en este lugar, en el 1687, había dos pequeños lagos. In 1687, in this very place, there were two small lakes. Hoy día el lago es más grande, es un dique. Now there's a big dam here. Pero el sendero original del camino, but the pathway and the original roadway through here, lo encontramos en estas piedras. We find right here on these rocks. These are the signposts from that actual road. These rocks right here. Y una de las fortificaciones en que formaron parte la permanencia de ellos, la vemos de aquel lado. And some of these actually came from that fort right over there. Allí había una guarnición del ejército Savoy. There was a Savoyan guard up there, army post up on that in that fort. Hay que entender también We have to also understand that que hoy día es una zona de frontera. It's a border today. Pero en aquel entonces, But in those days, sea del lado italiano que del lado francés, the French side, the French side or the Italian side, pertenecía todo a la Casa Real de Saboya. all of this belonged to the House of Savoy. Que la religión del soberano That the religion of the sovereign debía ser la religión del pueblo. had to be the religion of the people. Los súbditos profesan la misma religión del soberano. The subjects had to they had to have the same religion, profess the same religion as the sovereigns did. El pueblo valdense no profesaba la religión del soberano. But the Waldensian population, they didn't profess the same religion as the sovereign kings. Y por ese solo motivo For that reason alone, eran fuera de la ley. they were outside of the law, they were outcasts. A medida que continuamos nuestra investigación, cruzamos a Francia y comenzamos nuestro descenso hacia el Valle de Abajo. En nuestro camino hacia abajo de la montaña del sur de Francia, encontramos este monumento. Muchos años antes de Cristo, los romanos importaban elefantes. Al igual que los tanques, los romanos usaban estas bestias para aterrorizar a los residentes y apoderarse de esta tierra. A medida que desciende por el paso, llegará a varios pequeños pueblos que tienen el ambiente que solo Francia puede dar. Este pequeño pueblo se encuentra entre dos escarpados Alpes montañosos. En este lugar hay una estatua que no se puede ignorar. Es una mujer valdense con la mano en la cara. Esta zona de la Alta Saboya, This zone of the High Savoy, hasta mitad del 1400, until about the middle of the 1400s, la mayoría de la población era valdense. most of the people here at that time were Waldenses. Dice que la población local, viendo la miseria de estas personas, It is told that the people in these towns, when they saw the misery of these people coming through, salieron a su encuentro ofreciéndoles un pedazo de pan. they came out and offered him a piece of bread. Y esto nos hace reflexionar y pensar This makes us remember and to think en el sufrimiento, en el dolor about the suffering and the pain. del destierro Exile, the pain and suffering of the exile, por causa de la fe. because of their faith. Después de dejar atrás los pueblecitos a lo largo de la ruta del exilio, llegamos finalmente a un castillo en la ladera de una montaña. Este castillo parece sacado de un libro de cuentos medievales y su tamaño es enorme. Justo aquí, frente al castillo de Mbioland en Francia. En la región de la Alta Saboya, In the region of the territory, the High
Savoy. This castle is very famous because of the cruelty that took place in the dungeons. Particularmente en el período del exilio valdense, And especially in the time of the exile of the Waldensians. la familia real de Saboya era propietaria de este castillo. The royal family of Savoy were the proper or the owners of the castle. Y aquí funcionaban una serie de cárceles, de prisiones. And there were different kinds of prisons. Cuando el exilio, muchos pasaron por aquí momentáneamente. As they were going to Geneva, they stopped here temporarily. Pero la cosa más importante fue que en este lugar vivieron la prisión muchos de los pastores valdenses y sus familias. The main thing is that in this prison, in the dungeons, in the castle, the ministers and the family were there. Especialmente hubieron entre todos los pastores que estuvieron encarcelados, solo 2 de ellos se pudieron salvar. Only 2 pastors were able to leave the dungeons and escaped or able to remain alive. Muriendo posteriormente a causa de las condiciones terribles de vida. Short time after they left, they died because of the terrible conditions in the prisons. Este castillo de Miolán tiene una fama muy triste. This castle has a very sad fame. En el medioevo se decía que quien llega a Miolán no sale nunca más. In the Middle Ages, the fame was that whoever would come to Miolán Castle would never leave it. Tenía el castillo 3 niveles de prisiones. It has 3 different kinds of prisons. La prisión al primer nivel, donde aún se ve el sol, The first level, when the sun still comes in, se llamaba Esperanza. it was named Hope. Las prisiones a medio nivel con pequeñas ventanitas se llamaba Purgatorio. Then at the second level, prisons had small windows, and the name was Purgatory. Y las prisiones subterráneas, que tienen túneles muy oscuros y húmedos, le llamaban Infierno. And then the prisons beneath the earth, humid, no light, they were called Hell. Los valdenses eran prisioneros en el infierno y en el purgatorio. So the Waldenses were to Hell or Purgatory. Si pudiésemos ver dentro los niveles de prisiones, en muchas de ellas están grabadas las fechas, están grabados nombres e incluso algunos versículos bíblicos. If we could get into the prisons, we would see engraved names, dates, and Bible verses. Este castillo es también famoso porque albergó a algunos personajes ilustres de la Francia del siglo XVIII. Also, this place was famous because some illustrious names of people were imprisoned here. En este castillo, por ejemplo, estuvo prisionero un famoso noble francés que se llamó el Marqués de Sade. Here, he was imprisoned a famous French nobleman. His name was the Marquis of Sade. El Marqués de Sade fue famoso por su crueldad y por los innumerables crímenes que cometió. He was famous or infamous because of the many terrible crimes that he committed. Y esta fue su prisión. And this was the prison that he was in. Después de salir de Francia, viajamos de regreso a los valles de Walden Seas para continuar nuestra investigación. Es aquí donde veremos la historia de los valdenses en su glorioso regreso a sus valles.
Aquí estamos en Torre Palice y esto está en la sede valdense de los Valles aquí, y aquí mismo hay un monumento a Enrico Arnad o Henry Arnad. Era ministro del pueblo valdense y encabezó la resistencia cuando el duque de Europa publicó un edicto durante 2 años y medio, decidieron que querían volver a estos valles. Y así dirigió el regreso glorioso, se llama, el 16/89/16/90. Fue que ellos vinieron a través de estas montañas por aquí, un regreso muy difícil, pero, él en realidad era un soldado también, pero él era un pastor valdense, y así que este es un monumento a su heroísmo, y yo creo que él tiene una Biblia en su cinturón. No sé si puedes verlo. Después de su paso por Ginebra, añoran lugares como este, con valles de agua y hermosas montañas. Aquí estamos, el pueblo valdense viviendo en el exilio, organiza el llamado regreso a la patria. The Waldenses living in exile, they organized what's called the glorious return to their own country here. Muchos valdenses estaban diseminados en Suiza y en Alemania. Many Waldenses were scattered all over Switzerland and Germany. Pero la clase dirigente estaba en Ginebra. But the directors, the ones that were in charge of the Waldenses, were in Geneva. Josué Janabel, el héroe valdense, Joshua Janabel, the Waldensian hero, ya anciano, he was older at that time. Escribe las instrucciones. He had written the instructions about how to do this. Y planea cómo regresar. And he planned how to return. Hubieron 3 intentos que no Yeah, there were 3 failed attempts before that. Y en esta ocasión, en agosto de 1689, In 1689, on this occasion, al mando del pastor Henry Arnaud, Pastor Henry Arnaud, los valdenses se organizan under his direction, they organized con un pequeño ejército with a little army, y ellos fueron financiados and they were financed. Por el rey de Inglaterra, Guillermo de Orange. The King of England, William of Orange. El rey de Inglaterra, que era príncipe de Holanda, amigo de los valdenses de mucho tiempo. He was a prince of Holland, and he was a very close friend of the Waldenses. Dio dinero. He gave money. Para que ellos pudieran comprar armas, víveres y so they could buy supplies and food and weapons and to get organized. A finales de agosto de 1689, en la playa del lago Le Mans, los mares de Walden se cruzaron en botes y comenzaron una marcha de 16 días con 80 libras esterlinas o más a cuestas. Así como Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, y los llevó al desierto y luego a la tierra prometida, así fue que Henry Arnaud fue el que Dios escogió para sacar a los valdenses de su cautiverio y traerlos de regreso a sus valles. Había 1200 hombres en 10 grupos y fueron dirigidos por el pastor Arnaud. Ahora estamos en el valle de Belsigla, que fue el último paso por el que tuvieron que pasar antes de volver a casa. Con ríos que brotan de grandes glaciares gigantes, es un recordatorio de la pureza de la verdad. A pesar de que se estrella contra las rocas, es el proceso que Dios usa para purificar el agua, y así es con nosotros. Como cristianos, cuando pasamos por momentos difíciles, es la forma en que Dios purifica nuestros corazones para el cielo. En este valle hay una pequeña comunidad de Waldense. Incluso se completa con una escuela para los niños que viven en lo alto de estas montañas.
Con una pequeña resistencia del metro, finalmente pudieron abrirse camino a través de este último lugar. Parece casi imposible pasar por encima de esta muralla gigante a la izquierda. Una vez que llegan a la cima y cruzan al otro lado, llegan al lugar de los Invencibles, que es uno de los lugares que vimos anteriormente. Al pasar por este empinado desfiladero en este pasadizo rocoso, ven su antiguo hogar desde la distancia. Solo puedes imaginar lo que debe haber sido, ya que sus corazones se conmovieron de emoción al llegar a este valle. Pero antes de ir a sus casas, llegaron a este lugar llamado Sabaoth. Cada piedra de este monumento simboliza las diferentes colonias donde viven los valdenses en sus valles e incluso una piedra descolorida que viene de Uruguay. Este es el monumento de Sabaoth que conmemora el glorioso regreso de los Waldenses a sus valles aquí. Fue construido en el 200 aniversario del glorioso retorno. It was constructed on the 200th anniversary of the glorious return. Tenemos una hermosa vista del pueblo. We have a beautiful view of the village down here. Podemos apreciar el templo valdense. We can see the Waldensian temple down there. La antigua campanario y la casa pastoral que es una de las más antiguas. And the pastoral or the parsonage is one of the oldest. Mirando hacia atrás en el monumento de Sabaoth, nos encontramos con Héctor. Aquí podemos ver el templo y también este antiguo campanario en el Valle de Babio. De acuerdo. Estamos aquí, y este es el año en que se construyó esta casa, 1597. Y desde entonces, ha sido la casa de los ministros de la iglesia valdense aquí frente a mí. Todas las iglesias de Waldense son similares en su arquitectura. Este tiene 3 estufas para mantener caliente a la congregación, y los pilares y arcos le dan a este templo un efecto especial. De vuelta a la colina de Sabaoth, vemos un castaño muy viejo. Los castaños son muy importantes para la gente de los valles. Este árbol tiene más de 500 años. Es un castaño que realmente estaba aquí, documentado que estaba aquí en el retorno glorioso en 1689 cuando vinieron en el retorno glorioso. Las castañas tienen una piel dura y espinosa, pero por dentro hay una nuez lisa. En el mercado al aire libre del viernes, se puede oler castañas asadas en una hoguera. Las castañas asadas tienen un sabor muy robusto. Las castañas se consideran un alimento perfecto, y era un alimento básico para los Walden. Es muy interesante que las castañas sean como el maná. Puedes hacer muchas cosas con ellos. Pero los castaños también tienen un valor simbólico para estas personas. En Torpelais se encuentra este templo principal del valle. Este templo tiene un aspecto muy delicado. Y con el techo abovedado tiene una acústica excelente, y este púlpito es uno de los más bonitos de todos los que vi en los valles. Muy cerca del templo se encuentra este museo. Este es un gran lugar para ir, y ver artefactos antiguos de las semillas de Walden en su tiempo. Mirando al otro lado de la calle, llegamos a la sede de Waldense. En el interior hay un hermoso fresco de un viejo y poderoso roble. Como puedes ver, las raíces del árbol están aseguradas en la roca, mientras que las ramas sostienen la Santa Biblia. De modo que, cuando los valdenses se asentaron en la roca Jesucristo, compartieron las escrituras con aquellos con los que entraron en contacto, alimentándolos con el pan de vida.
Nuestra siguiente ubicación está en Prawley, donde la única iglesia seguía en pie después de la toma de posesión papal. Después de cruzar este puente, nos dirigiremos a la derecha y subiremos por una hermosa carretera hasta el pueblo más alto del territorio del mar de Walden. Enclavado en estas montañas probablemente realmente te dé esa sensación alpina. Detrás de algunas tiendas, todavía se puede ver este templo y campanario muy antiguos. Llegamos tarde en el día, pero el pastor fue tan amable con nosotros que nos dejó mirar a nuestro alrededor y filmar aquí. Los católicos hacían que las campanas valdenses sonaran diferentes a las suyas, por lo que la gente sabía a qué iglesia ir. Así que aquí estamos en Crowley, Higo cerca de Crowley, y esto es en el Valle de Crowley. Es uno de los pueblos más altos del Valle del Tranvía, si no el más alto. Y es bastante significativo donde estoy parado, porque en el glorioso regreso en 1689 aproximadamente, ellos, vinieron aquí, Henry Arnott y sus hombres, estaban tratando de apoderarse de su país de nuevo. Vinieron aquí y encontraron que esta es la única de todas las iglesias valdenses que no había sido completamente arrasada y destruida. Y así se encontraron con que había sido tomada por los católicos, y que estaba llena de imágenes. Así que tomaron todas las imágenes y las echaron fuera de la iglesia, y celebraron el servicio dominical aquí con él parado justo en el umbral aquí donde yo estoy. Creo que leí en alguna parte que él estaba en un tocón frente a la iglesia, aproximadamente por aquí, frente a mí a unos 20 o 30 pies. Y ellos tenían un servicio, y había tanta gente que no cabían dentro de la iglesia. Y así que ellos tenían el servicio aquí. Así que fue un servicio maravilloso. Fue un regreso glorioso. Y esto es muy significativo debido a todas las iglesias de Waldenstrom. Este es el único que no fue destruido en la persecución. Así que es muy emocionante estar aquí. He leído la historia. Creo que se puede leer en varios lugares. Historia del protestantismo de James Wiley es un lugar donde puedes leer esa historia. Dejando Prawley Giggle, avanzamos hasta 1827 cuando se restableció la iglesia, y tuvieron algo de ayuda con la educación. Bien. Así que ahora vamos a detenernos y ver la escuela del general Beckwith. Charles Beckwith. Era un general británico y fue herido durante una batalla militar, creo, y perdió parte de su pierna. Y era bastante rico. Y no conozco toda la historia, pero sé que él amaba al pueblo valdense. Era un cristiano devoto y amaba mucho al pueblo valdense. Leyó acerca de su historia, y él vino aquí, creo que en 1827 fue la primera vez que vino a los viejos valles indios y vio que ellos no necesitaban escuelas. Y así, él gastó una gran porción, una gran fortuna, y ayudó a desarrollar escuelas. No estoy seguro de cuántas escuelas, pero varias, y esta es una de las escuelas originales que desarrolló. Y este fue en 1937 aquí mismo, y si entramos podemos ver que son escuelas bastante rústicas, pero tenían la tiza y él tenía pizarra y daba materiales, ya sabes, materiales de instrucción básica y amaba a la gente, y era un gran benefactor de los valdenses, y todavía lo recuerdan con un montón de así que en el invierno tenían que tener calefacción, así que aquí está la estufa Nestlé. Y hay un mapa allá atrás, como pueden ver. Aquí hay una foto del general Beckwith allá, Charles Beckwith. Aquí está él, ¿ven? Es posible que quieras hacer esto, imagínate porque puedes ver que perdió la parte inferior de la pierna. La parte inferior de su pierna izquierda ha desaparecido. Lleva una prótesis. No tenían muy buena prótesis, pero era un verdadero caballero. Realmente amaba a la gente de aquí. Aquí hay algunas escuelas originales, libros que usaron, libros de texto y cartillas.
La mayoría de ellos son libros muy simples, pero ellos y aquí está la Biblia aquí. Y usaron la Biblia como su libro de texto principal. Doctor es un alfabeto. Por lo tanto, era muy querido por el pueblo valdense. Es triste que la persecución no terminara en el 1600 como verás en la siguiente historia. Estamos en este pequeño pueblo, Br Pelice. Es uno de los pueblecitos más pequeños, los pueblos de Waldensia. Durante la guerra, During the war, los alemanes estaban aquí. the Germans were here. Cuando cae Benito Mussolini When Mussolini fell y fue asesinado, cayó, He el was régimen fascista cayó, and the fascist regime fell when he was assassinated, se organizan los llamados movimientos de resistencia. they started forming the movements of resistance. Son los alpinos. These were called the Alpine movement of resistance. Estefan continuó diciéndonos que los valdenses luchaban en la resistencia porque creían en la libertad como siempre lo habían hecho desde sus inicios. En agosto de 1944 In August of 1944, había un joven valdense there was a young Waldensian man. llamado Willie Jervis. His name was Willie Jervis. Él formaba parte del movimiento de resistencia contra los nazis. So he formed a movement. He joined the movement, resistance movement against the Nazis, Y fue capturado por los alemanes. and he was captured by the Germans. Estuvo unos meses prisionero en Torino con tortura. He was tortured in prison in Torino for several months. Y el 5 de agosto, And on August 5, 1944, junto con otros 4 prisioneros, together with 4 other prisoners, fue traído aquí he was brought here to this exact spot para infundir terror en la población, to help terrorize the people in this community, porque él era de aquí because since he was from here, y fue ahorcado en esta plaza, en este edificio. and he was hung from this building up there on that veranda, that porch on that building right over there. Y incluso hay fotos. And we actually have pictures of him hanging there. Él dijo una frase antes de ser justiciado. He, before he was killed, he said a phrase, famous saying. Él dijo, no me lloren He said, "Don't cry for me. y no me digan pobrecito. Don't call me poor little man. Muero por servir a mis ideales". I died in order to serve my ideals." Y un dato importante a destacar de este joven And one detail that stands out about this young man, es que era un sincero creyente. that he was a true, sincere believer. Él tenía una pequeña Biblia He had a little tiny Bible, y en esa Biblia escribió muchas memorias. and he wrote many of his memoirs, many things about what had happened in this little Bible. Y la mantuvo hasta el momento de morir en la horca. And he carried that little Bible with him up until the very moment that he died from hanging up there on that veranda. Y dice que la puso en el bolsillo. He put it in his pocket. El bolsillo estaba roto His pocket was torn. y cuando cae y muere, When he actually fell down, when they pulled out his support from under him and he hung there, la pequeña Biblia corre por su pierna y cae. the little Bible fell down through his pants, down his leg, and fell out onto the floor of the veranda. Un gran testimonio de fe. A great testimony of faith. En nuestra última historia, vamos a Aurora. Esta es una historia de amor cristiano y perdón de la que podemos aprender. Así que aquí estamos en el Valle de Aurora. El Valle de la Rora. Y estamos a unas 7 millas de allá en el Valle de Lucerna donde estuvimos hace un rato.
Y este es un lugar muy interesante porque en esta zona, el duque Víctor Amadeo II, de Saboya, estaba siendo sitiado en Turín y Pinarello por las fuerzas francesas que intentaban apoderarse de su reino. Y escapó a estos valles, corrió para salvar su vida y llegó a esta pequeña ciudad, la ciudad de Silvoldencian, y llegó a este lugar exacto. Creo que es esta casa justo detrás de mí. Si no, este de aquí y, él, se quedó aquí escondido en esta casa valdense, por más de una semana. Y luego escuchó que las fuerzas francesas, recibió mensajes de que las fuerzas francesas habían retrocedido y se habían ido, y que era seguro para él regresar, así que se fue. Y es interesante porque su abuelo, el duque de Saboya, había matado a más de 10.000 valdenses en esta misma zona. La historia nos cuenta que Víctor llegó a una familia gualdense, y le mostraron amor incondicional y se ocuparon de sus necesidades. Entonces, a su vez, les dio 2 regalos, una cuchara grande de plata y les dio un certificado de que podían tener legalmente un funeral para sus familiares muertos, ya que fueron los católicos los que hicieron ilegal que tuvieran servicios funerarios. En otra ocasión, capturaron a un soldado de unos 3.000, y lo trataron con amor y respeto, y lo dejaron ir después de unos días. ¿Y qué hizo? Se dio la vuelta y consiguió algunos soldados más, y se acercó y trató de matar a un montón de valdenses más. Así que a pesar de que fueron maltratados por sus enemigos, ellos amaban a Víctor Amadeo y lo cuidaron aquí, de una muerte segura por parte de los franceses, y es un ejemplo de cómo podemos amar también a nuestros enemigos como Jesús dijo que lo hiciéramos. Desde el Concilio Vaticano II, la historia ha sido reescrita, y muchos están confundidos acerca del papel que los valdenses tuvieron que jugar en la cadena de eventos que llevaron a la Reforma Protestante, y también las verdades sagradas que han sido encubiertas durante 100 años. Verdades como la antigüedad de los valdenses que se remontan claramente al origen apostólico, la preservación de la Biblia del Receptus de Texas, la observancia del sábado en lugar del domingo, y la forma correcta de hacer evangelismo para alcanzar a 1000 para Cristo. Es interesante que la mayoría de los documentos de los valdenses fueron destruidos por los papistas y fueron quemados. Pero es interesante que podamos aprender mucho sobre los guademusis de sus perseguidores. Así que a esos documentos y otros libros históricos, pasamos a continuación.